Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Matías? Acá, muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, a ver, la idea era iniciar una serie de charlas donde toquemos distintos temas de interés para empresas y emprendedores. Y la primera de ellas, vamos a comenzar con el tema de pymes familiares, si te parece. Sí, un tema muy importante. Excelente. Bueno, comentanos un poquito tu experiencia, cómo llevas. Yo sé que has tenido muchísimos clientes y has trabajado con muchísimas pymes familiares. Contanos un poquito la experiencia de lo que es el desafío de una pyme familiar. ¿Cuáles son los puntos claves o los puntos a desarrollar dentro de una pyme familiar? Bueno, siempre primero orientarnos a conocer el negocio y determinar que como pyme tiene sus ventajas y desventajas en lo que hace a la flexibilidad y también a su estructura, ¿no? Para bien y para mal. Y también un poco esa relación que hay entre los familiares que van a estar dentro del negocio y cómo van tomando decisiones, quién es el líder, si la empresa es histórica. Hay un montón de factores que son importantes y que redundan en el éxito del negocio, ¿no? Si vos tenés que definir los 4 puntos claves de una pyme familiar, los 4 puntos de trabajo en los cuales una pyme familiar tienen que hacer foco, ¿cuáles definirías? Bien, primero me parece que conocer el negocio es un tema fundamental, porque tener un diagnóstico de qué tipo de negocio tenemos es fundamental para poder conocer como si fuera esa matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mercado. Es un punto muy importante. Después, por otro lado, con ese conocimiento, definir un poco las responsabilidades de cada uno de los participantes, máxime cuando la empresa familiar en sí, en una pyme, no está profesionalizada. Entonces, muchas veces es el padre o la madre quien lidera y los demás acompañan y van tomando distintos roles, ¿no es cierto? Yo creo que la preparación es muy importante para afrontar los desafíos que tiene el mercado cada vez más globalizado, donde no solamente una pyme va a actuar a nivel regional, sino también a nivel global. Entonces, hay un montón de herramientas que tienen que tomar en cuenta y que muchas veces las tienen que adquirir o contratar. Ok. Eh, Contame un poquito lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Una pyme familiar son partes de familia y en definitiva, a la hora de tomar decisiones, entra el padre, entra el hijo, entra la madre, entra la nuera, entra la esposa, y se termina mezclando todo. ¿Cómo es la toma de decisiones? ¿Cómo crees que es la forma más adecuada de tomar decisiones en esos casos? Bueno, primero es importante que desde el inicio se trate de ordenar cada uno de los roles de los participantes y de esa manera tener idea de qué tiene que hacer cada uno, qué responsabilidades tiene, qué tareas tiene, que eso es fundamental. Y para la toma de decisiones, por supuesto que hay que tener conocimiento. Uno tiene que tener la información cuanto más concreta, mejor para decidir sobre datos ciertos, cuando muchas veces una decisión se basa en estimaciones futuras, que son los famosos presupuestos o supuestos previos, donde la empresa navega en toma de decisiones y las va corrigiendo en la medida que avanzan, ¿no es cierto? Sí, también creo yo en estos contextos familiares que hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones pasionales, cuestiones relacionales entre padre e hijo, esposo esposa, y que muchas veces esa toma de decisiones se ve afectada no por un cuadro de información o técnico, sino por una cuestión más pasional. ¿Cómo afecta todo eso el día a día de una empresa? Y bueno, ahí vienen un poco los roces y también las formas de trabajo, porque los procesos, ya sean administrativos, decisorios o si quieres de producción o comerciales, también dependen de que cada una de las partes funcione de manera eficiente y que cada uno se mantenga en su posición trabajando lo mejor posible. Y bueno, ahí va el tema de motivación, el tema de liderazgo, cuestiones que las empresas deben desarrollar
muchas veces con el sentido común, otras veces con capacitaciones que se hacen o apoyos profesionales como asesorías, donde muchas veces las pymes, cuanto más pequeñas son, tienen esa falencia y trabajan un poco con intuición y con el conocimiento previo de los trabajos que han hecho tal vez generaciones pasadas. Está muy bien. Y hablando del tema de generaciones pasadas, ¿cómo es el cambio generacional en cuanto a la toma de decisiones también? Volvemos un poco al tema de la toma de decisiones y al rol de la capacitación, ¿no? Las generaciones más jóvenes normalmente vienen con un manejo más tecnológico, por decirlo de alguna manera, más capacitado en algunos ámbitos, pero las generaciones anteriores, las que son las primeras generaciones de creación del negocio, son quien tienen la manija y el conocimiento del producto o servicio que se está ofreciendo, ¿no? ¿Cómo interactúan estas cuestiones? A ver, para mí la génesis, por la experiencia, ¿no? De haber asesorado a muchas empresas familiares, ¿no? Siempre la génesis es el primero que ha iniciado el negocio, que muchas veces deriva de haber trabajado en el sector y luego abierto su propia actividad, en la mayoría de las veces, que es lo más sano, o a veces no, tener una idea y arrancar de cero con un poco de estudio de mercado y comenzar a diagramar el negocio. Ahora, este precursor, padre o madre o ambos, luego comienza a tener sus generaciones que lo van a reemplazar. Y como bien decías vos, Matías, estas nuevas generaciones traen nuevos conocimientos, además conocimientos más eficientes, porque hoy en día es muy importante el ámbito general donde uno separa la parte comercial, la parte de marketing, la parte de redes y por otro lado la parte productiva, la parte de tecnología y por otro lado la parte de conocimientos financieros y económicos, contables. Entonces, cada una de esas partes debe mejorarse y a veces tienen exigencias porque vender mal perjudica a la empresa aunque sea un gran producto, ¿no es cierto? Y todo lo contrario, tener un mal producto, aunque tenga buena venta, buena comercialización, también perjudica a la empresa. Entonces, las pymes, como las grandes, tienen que ir alineando cada uno de sus procesos con esa vista a la estrategia o ese plan de negocios que deberían hacer como una empresa seria. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y a esto te agrego también que yo creo que es muy importante que tanto las generaciones jóvenes que van haciéndose cargo del negocio como las originales, digamos, del negocio, también se capaciten, tengan un proceso de capacitación, porque el mercado también va evolucionando. Y no es lo mismo hacer negocios hace 50 años que hacerlo hoy en día con las redes sociales, el marketing digital, la evolución en ventas, la evolución de los canales comerciales, etc. Entonces, una recomendación que siempre se le da a las pymes familiares también es profesionalizarse, ¿sí? Capacitarse para ir evolucionando como negocio. Eso creo que es clave dentro de este proceso. Y en cuanto a la capacitación, ¿cuáles crees que son los puntos, los ejes? Vos nombraste varias áreas, pero ¿cuáles son, desde tu perspectiva, las áreas más importantes o sobre las cuales harías foco? Bien, creo que habría que separar, porque por un lado, la toma de decisiones que normalmente se hace en la cabeza del negocio, que puede ser uno o varios los dueños, tienen que tomar conocimientos de temas de estrategia y temas de organización. Luego tal vez tenemos los distintos sectores que tal vez los más conocidos son la producción, ya sea de bienes o servicios, la comercialización como factor fundamental y luego también el área financiera, donde el dinero es motor para cualquier negocio y no hay que descuidar que una empresa que económicamente tiene una idea genial puede ser que por falta de fondos y por no haber desarrollado un cash flow, que es una proyección de ingresos y egresos de dinero, se encuentre con inconvenientes o con un cuello de botella que le perjudique, y yo he tenido ejemplos de quiebras por un problema de dinero, ¿no? De flujo de caja.
de flujo de Claro. caja. A eso te sumo, yo normalmente cuando estuvimos también en situaciones con pymes trabajando, eh, yo tengo identificado como tres grandes grupos de alguna manera, ¿no? Marketing y ventas, donde desde mi perspectiva las ventas son el que te inyecta el dinero, ¿sí? Es uno de los, para mí, ejes de toda evolución de negocio, porque es quien te va a generar el flujo de facturación, en definitiva, y es uno donde hay que poner foco, que lo asocian siempre con el marketing, que si bien son dos cosas separadas, van medio de la mano, marketing y Ujú. ventas. Luego después tienes la parte contable y financiera, que lo mismo, son dos partes separadas, pero medio que van de la mano, porque hablan de Claro. la parte numérica, y la parte de producción también tenés, ¿sí? Sin olvidarnos siempre de la parte de recursos humanos, que es una de las partes más olvidadas y más importantes, porque todo negocio depende de las personas. Entonces, sin personas no tengo negocio. Esa parte también es importante. Entonces, yo lo podría dividir en esas cuatro grandes áreas con sus subdivisiones, Sí. básicamente. Además, también yo entiendo que la organización de un negocio debe contemplar la comunicación y el trabajo en equipo entre cada una de las áreas, porque Total. yo voy a vender lo que tengo producido y recursos humanos deberá generar el ámbito de trabajo para los colaboradores y las capacitaciones para que todo funcione bien. Y finanzas deberá hacer un montón de análisis, que lo charlaremos en otra oportunidad, de costos para la toma de decisiones y de conocer los números de la empresa finamente para no llevarse alguna sorpresa, más que todo cuando las pymes, que también le pasa a los emprendedores, estiman con el corazón y muchas veces no contemplan situaciones que pueden ocurrir, contingencias que luego afectan seriamente al negocio. Entonces, un trabajo en equipo, una reunión, digamos, de los responsables de áreas de manera periódica para alinear y conocer la realidad completa de la empresa, me parece que es muy sano para avanzar en ir tomando los objetivos a corto plazo que me alinean con la estrategia que deberíamos tener como horizonte. Totalmente de acuerdo. Yo me he encontrado muchas empresas, incluso grandes, que hay competencia entre áreas y trabaja la empresa en forma disociada. Y eso afecta el funcionamiento normal de la empresa. Lo he visto en muchos casos eso y es crucial la comunicación interna, ¿sí? Esto de la charla entre las áreas. Totalmente, totalmente. Y para ir cerrando un poco este tema que después seguiremos desarrollando en otras charlas, pero ¿cómo crees que afecta la vinculación familiar en el proceso del negocio? Esto de que trabajen las distintas partes de la familia dentro de lo que es el negocio y cómo afecta la toma de decisiones, la evolución del negocio, facturación, marketing, etcétera. Bueno, primero y principal, la empresa familiar tiene una característica muy importante. Por un lado, la confianza en tu colaborador, que es un familiar, pero por otro lado, la dificultad en las relaciones cuando hay que poner límites, sanciones o llamar la atención. Por eso, desde el inicio de los negocios, siempre es muy importante fijar responsabilidades y fijar tareas. Cuestión que no es fácil, y más para una pyme, más por una empresa tal vez pequeña, donde todo tipo de recursos físicos, financieros, de conocimientos, son escasos. Entonces, una gran recomendación es planear bien y tomar tiempo para la planificación. Planificar es una parte fundamental de cualquier negocio y entonces cada uno de los participantes, en este caso familiares, debería conocer cuáles son sus responsabilidades y sus objetivos. Y como mencioné anteriormente, que tengan permanente comunicación para ir analizando el avance en sus áreas. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene como dos grandes canales de gestión. Por un lado, los procesos. Esto es la eficiencia, el trabajar lo mejor posible. Y por otro lado, los resultados, que es la eficacia, que es cumplir con lo que tengo que hacer. A veces no es fácil, y más en una pyme, que esas cosas
vayan en conjunto, ya que me piden resultados y tal vez no tengo el trabajo deseado, ya que estoy preocupado en lograr un fin específico. Bueno, esa relación entre procesos eficientes y resultados a obtener, bueno, hay que fijárselo a cada uno de los responsables en distintas áreas, porque pueden haber algún familiar que esté en un lugar decisorio o en un mando medio y otro familiar, ponele un hijo, un nieto, un sobrino, trabajando en un lugar más operativo o administrativo. Bueno, ahí está el desafío de los que lideran, de poner en claro cuál es la responsabilidad de cada uno, porque es difícil después los temas emotivos, ¿no? De pelearse o discutir con un colaborador en el negocio, que es en verdad un familiar que va a cenar el domingo todo junto, ¿no es cierto? Totalmente. Y ahí tocaste un tema, para mí, una fibra en este tema que es clave, que es el poder cortar y separar el negocio de la familia. Porque después pasa que en los fideos del domingo se sigue hablando de trabajo, o en casa, después de hora, estás en cena y estás hablando de trabajo, y nunca hay, en estas pymes familiares, suele nunca haber un corte. Bueno. Creo que es importante poder marcar los límites de qué es trabajo y qué es familia, para no llevar el trabajo a todos lados, ¿no? Me Sí. parece que eso es sumamente importante. Creo que el ordenamiento también tiene que ver con la responsabilidad de tener las tareas que hay que hacer más o menos en el horario de trabajo y poder cortar y ya dedicarse a la parte personal, social o familiar, que también hace que cada una de las personas participantes viva más feliz, de manera más tranquila y que no esté con problemas que los tiene en la cabeza a la noche o los tiene en la cabeza cuando se junta de manera social, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ir resumiendo este tema. Álvaro, contanos un poquito, vos tenés redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus canales de YouTube? Contanos un poquito. Bueno, en verdad tengo distintos canales en los cuales fomento capacitación profesional para empresas, siempre volcando la experiencia de tantos años capacitando empresas muy grandes, internacionales, como empresas pequeñas. Entonces, vamos a dejar después en los comentarios de esta charla mis distintas redes. Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en TikTok y también en mi correo electrónico, que es alvaro.iriarte.uva, con B larga, @gmail.com, y podemos avanzar con la comunicación entre todos los participantes de estos canales que estamos armando con Matías para poder crecer y ofrecer distintos tipos de charlas. Álvaro, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, Saludos. gracias, hasta luego.